Buenos días. Vamos a continuar con la siguiente sesión, por lo cual hemos invitado al doctor Miguel Mesa, quien nos va a hablar cómo realizar una capilaroscopia. El doctor Miguel Mesa es reumatólogo de la Universidad de Antioquia, hace investigación en reumatología Sura, profesor de inmunología de la Universidad de Remington, miembro del grupo de estudio microcirculación Azorreuma. Y posteriormente vamos a hacer un taller de capilaroscopia. Hemos invitado a gente muy especial de la ciudad de Medellín que nos va a acompañar. Doctor Miguel Mesa, bienvenido. Buenos días para todos. Es un honor para nosotros poder hacer este taller con ustedes. El presente taller es un taller que se hace en nombre del grupo de la microcirculación. Es el grupo de microcirculación de Azorreuma, donde realizamos evidentemente actividades relacionadas con la capilaroscopia. Es un grupo abierto donde queremos ser inclusivos y queremos invitarlos a todos ustedes a participar. Lo primero es que les vamos a explicar brevemente cómo es la dinámica. Para que ustedes sepan, inicialmente vamos a tener una pequeña charla, que es una charla digamos que introductoria, y posteriormente vamos a tener un taller práctico para que ustedes puedan hacer la aproximación a qué es la capilaroscopia. El enfoque que quisimos darle a este taller es un enfoque más dirigido hacia la persona que está pensando en adquirir un capilaroscopio o el que ya lo adquirió, porque realmente en el último mes hemos recibido retroalimentación de varios compañeros de Azorreuma que han comprado el equipo y que ya están pendientes de iniciar su práctica capilaroscópica. Entonces quisimos que fuera más una práctica de inmersión que les permitiera a ustedes acercarse al procedimiento y por lo tanto disfrutarlo y digamos que animarse a iniciar su propio servicio de capilaroscopia. Entonces, lo primero es que este es el esfuerzo conjunto del grupo de microcirculación y como tal solamente represento el grupo, no es una charla a título personal. Esta charla no ha sido modificada por terceras personas y en esta charla no vamos a hablar de productos farmacéuticos, por lo tanto no hay un conflicto de interés, salvo quizás del aceite de almendra para poder realizar la capilaroscopia. El objetivo, como les dijimos, es brindarles un espacio para que ustedes se puedan aproximar a la capilaroscopia y que sea un espacio amigable para, digamos que a mediano plazo ustedes puedan incluso estar considerando iniciar su servicio. Entonces, básicamente empecemos con qué es la capilaroscopia del lecho ungueal. Sabemos que es un procedimiento en el cual se utiliza un instrumento de aumento óptico para visualizar la microcirculación. Y la razón por la que la hacemos en el lecho ungueal es porque en dicho lecho los capilares tienen que pasar por encima de la placa de la uña y al pasar por encima de la placa de la uña tienen que organizarse. Nosotros medimos ese orden y esa arquitectura y si bien hay otros lugares como por ejemplo las mucosas genitales o la mucosa oral y los pies obviamente por cuestiones prácticas no se realiza y adicionalmente a eso porque no tenemos un orden que medir. Ahora, la pregunta es, ¿qué es una videocapilaroscopia? Y a la hora de yo iniciar un servicio de videocapilaroscopia, ¿qué sería una videocapilaroscopia internacionalmente aceptada? Para yo poder realizar una videocapilaroscopia, debo tener al menos un instrumento con 200 aumentos. Digamos que al menos es una exageración porque estamos hablando de que realmente la práctica usual en investigación tiene entre 200 y 300 aumentos. Hay algunos lentes disponibles que son de 500 y hasta de 1000 aumentos que no son recomendados para la realización del procedimiento y nos debe permitir la captura de imágenes. Adicionalmente a la captura de imágenes debe permitir la medición de los diámetros y la realización de ciertas medidas en los capilares para yo poder así determinar la presencia de los patrones capilaroscópicos que son previamente descritos. Entonces, la primera pregunta que uno se va a hacer es, bueno, ¿y eso cómo lo vamos a conseguir? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo podemos montar un servicio? Entonces, la tecnología de videocapilaroscopio ha avanzado mucho. De hecho, hace unos años un capilaroscopio por menos de 6.000 a 7.000 euros era prácticamente imposible. Y existían los capilaroscopios y los microscopios USB que se consideraban unos capilaroscopios de segunda mano o de bajo presupuesto. Con los avances de la tecnología ya se ha logrado, digamos que, hacer una unión entre estas dos tecnologías y ya hay microscopios USB que realmente tienen tecnología de capilaroscopio y que permiten una aproximación mucho más agradable. Entonces les voy a mostrar, este es el capilaroscopio con el que vamos a hacer la práctica el día de hoy, se llama el capilaroscopio Smart G-Scope, es un microscopio USB, este es un microscopio USB que básicamente lo que tiene es que tiene una tecnología específica diseñada para capilar y tiene un software para tomar
las imágenes. Esta página, pues yo no tengo pago ni la empresa que hizo este capilaroscopio sabe que estamos haciendo este taller, simplemente les cuento, se llama capilari.io y la persona encargada se llama el señor Eduardo Ramos y él les puede brindar, digamos que la asesoría si ustedes lo necesitan. ¿Cuál es la ventaja? Cuesta 699 euros, puede ser importado sin ningún problema porque este capilaroscopio no se importa bajo la tecnología de un dispositivo médico, sino como un microscopio USB, no requiere registro INVIMA y el análisis de la tecnología de capilaroscopia refiere que este es un procedimiento de riesgo mínimo y que por lo tanto no requiere habilitación específica en el consultorio. Entonces usted básicamente desde que tenga la experiencia y traiga el equipo puede realizar la capilaroscopia si se considera entrenado. ¿Cuáles son las ventajas? El precio obviamente 699 euros, tiene 250 aumentos, que es un poco más de que los capilaroscopios estándar, tiene una tecnología de autoenfoque que sirve mucho para cuando uno está con curva de aprendizaje. Yo me demoré 10 años en aprender a usar bien el otro y cuando llegó este capilaroscopio me di cuenta que esos 10 años los boté a la basura porque este es un dispositivo que es muy amigable con la persona que no tiene tiempo para estar haciendo capilaroscopia constantemente y que elimina la mayor parte de las complicaciones. Tiene distintos lentes con distintos aumentos, es un poco engorroso si usted va a cambiar, pero realmente usted solamente necesita el lente de 250 aumentos, tiene control remoto, entonces usted incluso en actividades de docencia puede corregir la medición de capilaroscopio y la toma de imagen, y la resolución es de 2.1 megapíxeles, que es una resolución intermedia. La disposición de la sonda, como les dije, o del instrumento de captación es cóncavo y de esa forma permite una adaptación ideal a la uña y limita pues como todas las intervenciones. Este otro capilaroscopio se llama el capilaroscopio DinoLite, tiene un precio de 795 euros, tiene una tecnología relativamente similar y si ustedes pueden ver el borde de la sonda es una sonda cóncava que permite adaptación al borde de la uña. Tiene la ventaja de que es un lente de fácil colocación porque es un solo lente, tiene un aumento fluido de 50 a 200x, es decir, no hay que cambiar lente, sino que usted lo puede mover y hay que tener cuidado porque no todos los modelos tienen el mismo nivel de aumento, pueden haber modelos de hasta 500x y no todos los modelos tienen el sistema de autocalibración. Entonces, si usted compra este capilaroscopio, tiene que tener cuidado porque puede comprar el capilaroscopio equivocado y puede perder la inversión. Este es el capilaroscopio Inspectis, esto ya es un capilaroscopio tradicional con su soporte típico para la realización de la capilaroscopia. Este tiene una base de datos local, quizás una palabra de cuidado con las bases de datos local es que las bases de datos local son un archivo database, es un archivo único y el primer año usted no tiene problemas, el segundo año no tiene problemas, pero cuando lleva 5 años haciendo capilaroscopia, usted puede tener un tamaño entre 120 a 150 gigas de capilaroscopia en la base de datos que no se puede fraccionar y normalmente este tipo de programas de base de datos necesitan un segundo archivo de reemplazo de 150 gigas también. Entonces con el tiempo se puede volver una base de datos paquidérmica que limite mucho su función. El lente es un lente de 200x, otros lentes se tienen que comprar por separado, es un lente convexo, entonces no se adapta a la uña y requiere mucha más habilidad manual a la hora de realizar las capilaroscopias y tiene 3 modelos, el básico, el profesional y el extenso, siendo el valor mínimo un valor de 6.000 euros. El capilaroscopio Optilia, que es otro capilaroscopio que está disponible en la ciudad, tiene más o menos las mismas características, una base de datos local, tiene 4 versiones y el precio más o menos es de 6.000 euros en adelante, con unas características muy similares al que previamente dijimos. Esto es simplemente para que ustedes sepan cuáles son las opciones que están disponibles antes del taller y si en algún momento se motivan, pues que no vayan a cometer un error de 6.000 a 18.000 euros del cual se pudieran arrepentir posteriormente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Entonces, básicamente vamos a verlo en la práctica, pero tenemos patrones normales y patrones anormales. Los patrones normales lo que reflejan es una arquitectura estándar del lecho ungueal. Ya, digamos, la mayor parte de nosotros lo conoce, pero aquí tenemos básicamente todos los capilares están organizados con una polarización similar, no hay formas anormales y los diámetros están menores a 20 micrómetros. ¿Ha existido alguna disquisición o alguna diferencia entre si el valor normal es 20 micrómetros, 25 micrómetros o 30 micrómetros? Posiblemente en unos años el valor se extienda a 25 micrómetros como un valor estándar de normal, pero digamos que estudios de 2016 de Trombetta con el grupo de la doctora Trombetta con el doctor Zulli y el doctor Cutolo han demostrado que el verdadero valor importante es que no haya capilares mayores a 30 micrómetros, porque una capilaroscopia con valores menores a 30 micrómetros tiene un valor predictivo negativo alto para la progresión a esclerosis sistémica. ¿Qué es lo anormal?
Evidentemente, pues esta es una foto tomada de un paciente con una esclerosis sistémica. Aquí observamos una pérdida completa de la arquitectura, observamos la presencia de capilares homogéneamente dilatados, que para referencia de ustedes tiene mayor de 50 micrómetros, observamos microhemorragias y observamos zonas avasculares. Este es un patrón claramente normal donde estamos viendo el efecto de la enfermedad sobre la microarquitectura. ¿Cómo lo debemos evaluar? Entonces, para evaluarlo, digamos que aquí lo que les vamos a dar es un kit de inicio para que ustedes tengan la información básica para poder iniciar la práctica. Este es el artículo base, este es un artículo que hizo la doctora Vanessa Smith con el grupo de estudio de microcirculación de EULAR, y aquí lo que muestran es un algoritmo rápido para detectar el patrón de esclerosis sistémica. Amén de todas las discusiones y amén de todas las situaciones que usted quiera poner, en última instancia, lo único que importa en el reporte de capilaroscopia es si existe o no existe un patrón de esclerosis sistémica. Todas las demás situaciones, si hay capilares, si hay desorden, si hay algunas otras cosas, raramente son importantes. Entonces, básicamente, ya sabemos que la capilaroscopia es importante tanto en el diagnóstico de la esclerosis sistémica como en la esclerosis muy temprana, y el dato incluso originalmente descrito por Marik es un dato que es un poco menor a 50 micrómetros, son 47 micrómetros, pero la presencia de un capilar mayor a 47 micrómetros tiene un 97% de especificidad para esclerosis sistémica cuando se está evaluando fenómeno de Raynaud. Entonces, básicamente, este grupo es el grupo de estudio de la microcirculación. Ellos cada 2 años en Génova hacen una reunión para actualizar y, digamos, que capacitar a las personas, y básicamente lo que ellos quisieron cuando hicieron este algoritmo fue brindar al médico no experto en capilaroscopia una forma rápida de definir y de clasificar los patrones de la microcirculación. Ellos básicamente lo que hicieron fue que en el curso hicieron una comparación contra los expertos y entre todos ellos, y finalmente lo que sacó, que digamos que esta es la parte más importante, es que lo que ellos encontraron es que ellos hicieron una regla muy sencilla. La regla muy sencilla es: si una capilaroscopia tiene más de 7 capilares por milímetro y no tiene capilares gigantes, se considera una capilaroscopia normal. Y si una capilaroscopia tiene un capilar con más de 50 micrómetros o, en su defecto, una densidad capilar marcadamente disminuida por debajo de 3 o menos capilares por milímetro, ese paciente se considera que clasifica en la categoría número 2 y se considera un patrón de esclerosis sistémica. Entonces, ellos simplifican completamente todo el proceso y lo hacen es tremendamente sencillo para que usted solamente tenga que concentrarse en 2 variables: número de capilares y presencia de capilares con un diámetro mayor a 50 micrómetros. Este artículo, para que sepan, es Open Access, pues lo pueden acceder sin ningún problema. Y es importante que este algoritmo no es para diagnosticar la esclerosis sistémica, este algoritmo es para hacer la evaluación capilaroscópica, la presencia del patrón tipo esclerosis sistémica, que dará 3 puntos en el puntaje para clasificación de esclerosis sistémica. Simplemente para que sepan, cuando uno hace una capilaroscopia siempre debe mirar la última línea de capilares, que se definen como los capilares que están en el último milímetro. Normalmente los equipos con tecnología automática o con tecnología de inteligencia artificial ya lo reconoce de manera estándar, pero si no, lo que uno hace es que uno traza un ángulo entre 2 capilares que estén el capilar que usted quiere evaluar, lo evalúa con los 2 capilares que están adyacentes, y si el ángulo que le resulta es un ángulo mayor de 45 grados, se considera que ese capilar está por fuera del área de interés. ¿Qué vamos a medir? Lo que usted mide es el diámetro apical. Normalmente se recomienda que el capilar sea un capilar homogéneamente dilatado, y en esto hay que tener cuidado porque la literatura es tremendamente confusa. Entonces hablan de capilares dilatados, pseudodilatados, sacan 50.000 términos y cada autor tiene un término que prefiere. Para términos prácticos se define que todo capilar menor de 20 micrómetros es un capilar que es normal. Los capilares que están entre 20 y 50 micrómetros son capilares con características o diámetros inespecíficos, y un capilar mayor a 50 micrómetros se considera como un megacapilar y es entonces un patrón de esclerosis sistémica. Estas son las formas que también se evalúan en un artículo de la doctora Vanessa y el grupo de la microcirculación que está en Rheumatology. Básicamente, las formas normales se consideran todas aquellas formas que tengan una forma convexa, es decir, las formas normales, como en la figura número 1, que tiene forma de peine; la forma 2, que son las formas tortuosas pero que siempre mantienen el borde convexo; y las formas de cruce, que ellos refieren que se permiten hasta 2 cruces por capilar, y estas serían formas que se consideran normales. Todo capilar que tenga una punta que sea cóncava se considera una forma normal o un capilar que no corresponde a esta definición.
Entonces, el algoritmo rápido, esta gráfica también está en el material suplementario del algoritmo Fast Track y les recomiendo que la tengan porque lo saca uno de las dudas. Nos deja algunas situaciones que son situaciones muy puntuales. Nos dice, un paciente con densidad capilar mayor a 7 milímetros, con capilares con dimensión normal, o sea, menor de 20 micrómetros, es una capilaroscopia normal. Un capilar que tenga alteraciones no específicas es un capilar que puede tener alguna de las siguientes: menos de 7 milímetros con el resto de los hallazgos normales, diámetros entre 20 y 50 micrómetros, una morfología normal que sea recurrente, es decir, que no sea más de un capilar ocasional que se encuentre con esa alteración, o capilares que tengan hemorragias que sean recurrentes y que usted considere que son no traumáticas. Y el patrón de esclerosis sistémica, a su vez, se divide en 3 patrones. Se divide en el patrón temprano, activo y tardío. El patrón temprano tiene número de capilares conservados y tiene la presencia de megacapilares. El patrón activo tiene disminución del número de capilares, es decir, por debajo de 7 milímetros, de 7 capilares por milímetro, con presencia de megacapilares. Y el patrón tardío tiene una densidad de capilares muy disminuida, por debajo de 3, pero al ser un patrón tardío ya no tiene presencia de megacapilares. Esto es motivo de alguna controversia porque realmente encontrar un patrón tardío puro es algo excepcional. Uno normalmente encuentra patrones activos que están progresando a tardíos, que ya tienen toda la forma del tardío, pero que todavía conservan algún megacapilar ocasional. Entonces, ¿cuáles son las perlas que uno tiene que tener para realizar la capilaroscopia? Que todo patrón, toda capilaroscopia que tenga un capilar mayor de 50 micrómetros es un patrón de esclerosis sistémica, que en el patrón temprano de esclerosis sistémica existen capilares mayores a 50 micrómetros, pero el número de capilares se mantiene, que el patrón activo tiene megacapilares con disminución en el número de capilares y que el patrón tardío tiene una disminución marcada del número de capilares por debajo de 3 milímetros y no tiene megacapilares presentes. Entonces, en resumen, es este algoritmo. Brevemente, ya les vamos a mostrar esta parte que se les voy a mostrar al final de esta charla, pero básicamente nosotros tenemos el patrón, por ejemplo, este es un patrón de un paciente que asiste a capilaroscopia. Observamos cómo hay un número de capilares que está conservado, hay una arquitectura que está conservada y no hay presencia de capilares mayores a 50 micrómetros, es decir, este paciente se considera por la regla de capilaroscopia una capilaroscopia normal. Este es un patrón en el cual se observan nuevamente una serie de formas que son distintas a la forma en peine, no obstante siguen siendo formas normales, la densidad está conservada, no hay presencia de megacapilares y esto se considera un patrón capilaroscópico normal. Este es un paciente que vemos acá que hay una leve disminución en el número de capilares, hay unos capilares que están aumentados de tamaño y en ese caso consideramos que es un patrón capilaroscópico inespecífico. Acá, por ejemplo, tenemos unos capilares con algunas formas anormales y la presencia de hemorragia, pero no tenemos capilares mayores a 50 micrómetros. Nuevamente, este paciente es un paciente con un patrón no esclerosis sistémica, con un patrón inespecífico. Este paciente, por ejemplo, que lo tenemos acá, vemos una disminución marcada en el número de capilares con presencia de capilares mayores a 50 micrómetros. En este caso, por ejemplo, tendríamos que decir que este paciente podría incluso considerarse un tardío, pero por la presencia de un megacapilar ya se clasifica como un patrón activo. Entonces es un patrón de esclerosis sistémica activo por la presencia de un megacapilar. Este paciente, por ejemplo, también tiene una disminución en el número de capilares con presencia de megacapilares, o sea, capilares mayores a 50 micrómetros, patrón activo. Y este paciente es un paciente que tiene una marcada disminución en el número de capilares. En este paciente se encuentran zonas avasculares y no se encuentran la presencia de megacapilares, es decir, este paciente es uno de los pacientes que clasificaría en la categoría de tardío. Digamos que queda la duda pues si usted va a ser muy estricto con el número 3 donde cuente, pero digamos que no tiene megacapilares, tiene un marcado desorden y no tiene megacapilares, tiene marcado desorden y tiene disminución importante en el número. Entonces, esto que les estaba mostrando es simplemente la introducción a los prolegómenos para la capilaroscopia. Con esto ustedes deben saber cuál es el equipo que ustedes pueden comprar, cuál es, digamos que el artículo base que ustedes tienen que tener. Lo ideal sería tener el atlas del doctor Cutolo y les voy a mostrar brevemente, me disculpan que me vaya a bajar del escenario un segundo, para mostrarles simplemente el programa de inteligencia artificial que usamos para la lectura. Entonces, brevemente, aquí como ustedes pueden ver, parcialmente pueden ver,
encontramos este es el programa del sistema capilar IO, donde usted puede poner las distintas capilaroscopias que usted tiene, y normalmente cuando usted accede a la capilaroscopia, esto es lo que usted va a ver. Usted va a ver el reporte de la capilaroscopia, donde usted tiene todos los, digamos que todas las fotos que usted ha tomado, y el sistema automáticamente realiza la medición de todas estas patrones capilaroscópicos, y le hace todo el análisis y toda la evaluación. Aquí ustedes pueden ver cómo él identifica cada una de las situaciones, hace cada una de las mediciones, y al hacer cada una de las mediciones simplifica de forma muy importante la realización de la capilaroscopia. Podemos poner el fondo atrás. Previamente usted tenía que hacer todas las mediciones a mano, usted tenía que encargarse de que todas las mediciones quedaran hechas por usted personalmente, y eso lo hacía muy engorroso. Con estos sistemas de inteligencia artificial que realizan las mediciones, usted lo que debe hacer es simplemente verificar que las mediciones estén de acuerdo a su concepto, y eso ahorra el tiempo, y usted puede hacer una capilaroscopia con algo de práctica en 30 minutos desde que el paciente entra a su consultorio hasta que usted le entrega el reporte y lo envía para la casa. Entonces, no es un ejercicio que sea, no es un software que sea barato, cuesta más o menos entre 300 y 400 euros al año, o sea, es para una persona que vaya a realizar capilaroscopia y que realmente sea importante.